Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de santos Zacarías e Isabel del siglo I. Pongamos atención, mis hermanos, sobre estos dos santos que sirvieron mucho en el templo de nuestro Dios. Dos personas que estuvieron siempre al frente y nunca se echaron para atrás, sirviendo en el templo al Señor como Dios quería, ¿verdad? Siempre le agradaron. Aunque la mujer era estéril, aunque la mujer no podía tener hijos, recordemos que para los judíos el no tener hijos era como una maldición de Dios hacia ellas. Sin embargo, aquí viene la promesa. Escuchemos y pongamos atención para que también nosotros nos animemos y sirvamos al Señor de todo corazón. Dice así: la fama de estos dos santos se debe a que fueron los padres de San Juan Bautista. El nombre de Zacarías significa Dios se acordó de mí. Isabel quiere decir consagrada a Dios. La bella historia de estos dos santos esposos la cuenta San Lucas en el primer capítulo de su Evangelio. Hubo en tiempos del rey Herodes un sacerdote llamado Zacarías, casado con Isabel, una mujer descendiente del hermano de Moisés, el sumo sacerdote Aarón. De estos dos esposos hace el Evangelio un elogio formidable. Dice así: los dos llevaban una vida santa, eran justos ante Dios y observaban con exactitud todos los mandamientos y preceptos del Señor. Ojalá de cada uno de nuestros hogares se pudiera decir algo semejante. Sería maravilloso. Dice San Lucas: Zacarías e Isabel no tenían hijos porque ella era estéril. Además, ya los dos eran de avanzada edad, y un día, cuando a Zacarías le correspondió el turno de subir al altar, detrás del velo, a ofrecer incienso, toda la multitud estaba afuera rezando. Y se le apareció el ángel del Señor, y Zacarías al verlo, se llenó de temor, y un gran terror se apoderó de él. El ángel dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Él será para ustedes gozo y alegría, y muchos se alegrarán por su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá licores, estará lleno del Espíritu Santo, y convertirá muchos hacia Dios, y tendrá el espíritu del profeta Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo saber que esto que me dices sí es cierto? Porque yo soy muy viejo e Isabel mi esposa es estéril. El ángel le dijo: yo soy Gabriel, uno de los que están en presencia de Dios, y he sido enviado para comunicarte esta buena noticia. Pero por no haber creído a las palabras que te he dicho, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, que se cumplirán todas a su tiempo. El pueblo estaba esperando que saliera Zacarías, y se extrañaban de que demorara tanto en aparecer. Cuando apareció, no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había tenido alguna visión. Él les hablaba por señas y estaba mudo. Después Isabel concibió un hijo, y estuvo oculta durante 5 meses, sin contar a los vecinos que iba a tener un niño, y decía: Dios ha querido quitarme mi humillación, y se ha acordado de mí. El ángel Gabriel contó a María Santísima, en el día de la Anunciación, que Isabel iba a tener un hijo. Ella se fue corriendo a casa de Isabel, y allí estuvo 3 meses acompañándola y ayudándola en todo, hasta que nació el niño Juan, cuyo nacimiento fue un verdadero acontecimiento, como se narra en el 24 de junio. Que Dios conceda a los padres de familia el imitar a Zacarías e Isabel, llevando como ellos una vida santa, siendo justos ante el Señor y observando con exactitud todos los mandamientos y preceptos de Dios. Nada es imposible para Dios. Palabras del ángel a Zacarías. Mis hermanos, ¿cuántos no conocemos de esta historia de Santa Isabel y Zacarías, que estuvieron siempre al servicio del Señor, y que él era sacerdote, sirviendo en el templo, entrando a orar ante el Señor? Y todo aquel, mis hermanos, que estuviera lleno de pecado, cuando entraba detrás de esa cortina, ya no volvía a salir. Por eso,
Ellos tenían que entrar limpios y estar libres de todos sus pecados. Cuando Zacarías se dilató tanto en salir, la gente que estaba afuera rezando se imaginaron lo peor. Y cuando sale él ya, que está junto a ellos, se dan cuenta de que tuvo alguna visión porque no podía hablarles. Estaba totalmente mudo. Esto se lo dijo el ángel por no haber creído en las palabras que él había comunicado por parte de Dios. Fíjense bien, mis hermanos, este arcángel era uno que tenía el acceso a estar con el Dios Todopoderoso. Y ellos eran enviados a la tierra para anunciar buenas noticias a todo aquel que era servidor de Dios. Era algo tan hermoso, hermanos, en aquel tiempo, como ellos en vida pudieron ver ángeles del Señor. ¿Cuántos de ellos no creen ustedes que ya desde allí vieron la gloria de Dios con el hecho de haber tenido esas visiones? Es algo hermoso, que ojalá y nosotros pudiéramos llegar a la contemplación cuando estamos orando y poder también tener un éxtasis como lo llegaron a tener todos estos santos. Santa Isabel era estéril. Era una maldición para las judías no tener un hijo. Dios se lo había dicho a los profetas que toda aquella mujer que no tenía hijos era por sus pecados y era una maldición por parte de él. Sin embargo, hermanos, fíjense bien, ellos servían al templo, servían para Dios. Nunca, a pesar de todo lo que sucedía, se cansaban de llevar a cabo el servicio para nuestro Señor. Aunque Santa Isabel era estéril, y sabiendo así que los dos eran muy buenos servidores para el Señor y que lo hacían de todo corazón, Dios no se iba a olvidar de ellos. No se iba a olvidar de Santa Isabel y le iba a dar un hijo para que tuviera felicidad. Porque toda la gente que pasaba y miraba a las personas que no tenían hijos, que habían llegado a una edad muy avanzada y que ya era muy imposible para ella y también para su esposo no tener ya hijos. Pero fíjense bien la bendición de nuestro Padre Dios, cómo le envía ese hijo a Zacarías y a Isabel, que después también Juan Bautista, que es el hijo de ellos, el Señor les había dicho a ellos como padres, ¿qué sería él ante Dios? Sería un servidor para él y anunciaría todo lo malo y lo bueno que hacían los judíos. Por parte de él, Juan Bautista, mis hermanos, fue el que anunció a nuestro Señor Jesús. Fue el que anduvo en los desiertos y en las afueras, anunciando que nuestro Dios mandaría a uno que él no merecía ni desatarle las correas de sus sandalias. Fíjense bien, así de inferior se sentía San Juan Bautista sobre aquel que llegaría después de él. Al que él estaba anunciando era a Jesús nuestro Señor, primo de él, primo de nuestro Señor Jesús. Claro, carnalmente, porque sabemos bien de dónde viene nuestro Señor. Él viene de arriba, él viene del Padre que lo había enviado para servir a toda la raza humana, porque eso es lo que vino a hacer Jesús, a servir, no a ser servido, sino a servir. ¿Y cuántas personas no llegaron a creerse que a ellos se les tenía que tratar casi como a un rey? Todos los fariseos y ancianos y maestros de la ley se creían que a ellos se les tenía que servir como si fueran reyes. Y cuando Jesús vino y se los reprochó, no fue el único que se los reprochó. También Juan Bautista les decía palabras venidas del Espíritu Santo para que aquel pueblo, cabeza dura, entendiera, pero no entendía. Muchos se bautizaron con Juan Bautista porque se decían que lo que él hacía estaba bien. Ellos pensaban que era el mismo Elías que había venido a anunciarles todo lo que sucedería. Muchos llegaron a preguntarle que si él era el profeta Elías, que sí lo era. Él venía con el espíritu de Elías. Pero qué bueno, mis hermanos, fue nuestro Dios para con la raza humana, para con todos los judíos más que todo, ¿verdad? Porque todo lo anunciado venía para los judíos, no venía para ninguna otra raza, sino para los judíos. Y cuando estos que se cerraban los oídos a escuchar las palabras de San Juan Bautista y de nuestro Señor Jesús, pues por eso se les reprochaba, ¿verdad? Por eso se les decía lo que Dios haría en un futuro con ellos por no creer en las palabras de Dios. Esto, hermano, que venga a recaer también sobre nosotros
si no escuchamos las palabras de Dios, si no estamos atentos a su mensaje y si no le creemos, porque tenemos que creer en lo que Dios hace por cada una de nuestras vidas. Seamos obedientes, al igual que Zacarías y Santa Isabel, que fueron servidores de Dios, que estuvieron siempre al pie de la letra para llevar a cabo sus mandamientos, los mandamientos que había prescrito Moisés por mano de Dios. Toda la gente de aquel tiempo que llevaba a cabo la palabra de Dios, todo aquello que les había escrito, y ellos lo llevaban a cabo al pie de la letra, pues Dios no se iba a olvidar de ellos, no se iba a olvidar de ninguno de los profetas que fueron servidores de Él y que nunca se echaron para atrás. Siempre siguieron adelante, aunque fueran perseguidos, aunque fueran golpeados, encarcelados y a veces echados hasta en pozos. Dios no los abandonó. Y ojalá, mis hermanos, que nosotros también sigamos los caminos del Señor, de la misma manera que toda esta gente le sirvió. No nos echemos para atrás, mis hermanos, cuando tengamos conflictos. Fíjense bien, Santa Isabel era estéril. Llegó a una edad tan avanzada que ellos pensaron que ya jamás podrían tener un hijo. Y llega el ángel y les anuncia que por todas sus oraciones y que por servir a Dios serán bendecidos con un hijo. Pues obviamente que San Zacarías no iba a creer en las palabras de este ángel porque ya era muy anciano, y también ella. Pero entonces, ¿qué les dice el ángel? Recuerden que para Dios nada es imposible. Todo lo que pensamos que para nosotros es imposible, para Dios no. Es lo que sucede, mis hermanos, con todos nuestros hermanos los protestantes, que hasta hablan muy mal de nuestra Madre Santísima. Ellos siempre la andan difamando. Donde quiera que ellos van, andan diciendo que nuestra madre, que esto y que el otro, y que tuvo muchos hijos. Ellos ni siquiera estudian bien las escrituras, como para asegurar que esto sucedió. En ninguno de los evangelios nos narra esto, que nuestra Madre Santísima tuvo relaciones con San José, o que tuvo más hijos. Nada de esto nos dice la Biblia. Lo único que sí, siempre he dicho en los evangelios, es que nada es imposible para Dios. San José pudo permanecer casto con la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo único que necesitamos para permanecer como nosotros queramos. Si queremos volvernos santos, Dios nos da las armas, pero lo tenemos que pedir de todo corazón, de lo más profundo de nuestro ser. De lo contrario, no nos va a servir de nada, y por eso es que Dios les da a este hijo a Zacarías y a Santa Isabel, porque eran santos que buscaron siempre de Dios y tuvieron acceso al santuario de Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día y no nos olvidemos de pedir a Dios porque nos dé la fortaleza para seguirle de todo corazón y no solamente de labios. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.